Bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento y hoy sí voy a despotricar. Hoy te voy a contar mis malas experiencias con algunos vendedores de suculentas para que no te pase a ti, tengas mucho cuidado. ¿Por dónde empiezo? Tengo muchas malas experiencias con vendedores. Bueno, espero que aprendas de mi experiencia. Mira, cuando ya llevas mucho tiempo comprando suculentas, te vas a dar cuenta que ir al invernadero de la esquina o de tu ciudad no basta y que es necesario que tú vayas a los invernaderos grandes como Puebla, Xochimilco, los más grandes que te puedas imaginar. A veces también hacen festivales, pero pues en los festivales la verdad es que las plantas las van a vender muy caras. Como en algunos festivales que anda por ahí, no digo nombres porque luego se rasgan las vestiduras y arde Troya. Eh, este tipo de festivales que son como hasta que te traen influencer, todo este rollo, te van a vender las plantas caras porque las personas están pagando un derecho de piso, están pagando una entrada para poder vender su planta y a veces eso es muy caro y entonces ¿qué pasa? Que los precios se elevan. Aquí en San Luis Potosí, incluso en Zacatecas, en otros lugares, a veces hay festivales, ¿no? Incluso, por ejemplo, en Guerrero, por allá, por México, hay festivales hasta de orquídeas, todo eso, ¿no? Si tú vas a uno de estos festivales, lo más seguro es que la planta sea cara. Si tú vas, no compres plantas caras. Ese es el consejo que yo te doy cuando vas comprando. Y mira que yo ya he pasado por muchos compradores. Cuando tú quieras comprar una planta cara, es bien importante que la planta esté grande y que mínimo tenga 4 pulgadas. Aunque bueno, yo la verdad te diré, los vendedores son bien canijos. Aquí pudiera decir muchas palabras interesantes coloquiales en México, pero pues no las puedo decir pues ya saben ustedes, ¿no? Algoritmos. El caso es que los vendedores son canijos, amigos, y siempre te quieren vender la planta más chiquita al precio más caro. Esa es una mala actividad del mercado que nuestra cultura mexicana no ha podido quitar. Los mexicanos somos canijos, o sea, ya es culturalmente. Si tú vienes de otro lado del mundo te vas a dar cuenta que los vendedores mexicanos son canijos. Eso ya a nadie les sorprende y entonces te van a querer vender una cosita así chiquitita, chiquitita. A mí me ha pasado que por querer ahorrar dinero te sale muy mal todo esto. Nunca compres plantas chiquititas, chiquititas, chiquititas que sean caras. Por ejemplo, plantas que sean variegadas, plantas, no sé, por ejemplo, una Bellons, ya saben ustedes, la planta Bellons así monstruosa, una Compton Carrusel, una Perlebón, Number variegada, etc, etc, un Superboom, Platinum y no sé qué, bueno, todas esas cosas exóticas. No la compres chiquita. Por ejemplo, si tú ves que un vendedor te está vendiendo una Rainbow en 350 y que es de 2 pulgadas o que es de 1 pulgada, no la compres. Es mejor que tú inviertas 500 pesos, 600 pesos en una suculenta de 4 pulgadas, es decir, que ya esté más grande. Porque si tú la compras muy chiquita, lo que va a pasar es que esa suculenta se te va a pudrir, se te va a deshacer, no va a llegar a buen término, ya me ha pasado. ¿Por qué? Porque cuando hacen el envío y que la envían, el envío tiene que pasar por una zona de mucho calor o a veces mucho frío, la planta se maltrata, cuando llega a tu casa no la puedes enraizar bien y te va mal y entonces ¿qué va a pasar? Que vas a perder tu dinero. Así me pasó con un señor que vendía suculentas muy caras pero muy chiquititas. Haz de cuenta que casi las sacaba de la hoja. Eso no se debe de hacer. Está mal. Si los vendedores tuvieran un código de ética, que eso jamás va a pasar, pero que tuvieran un código de ética como los doctores, un código de ética como los psicólogos, pues en ese código de ética la primera regla sería no vender suculentas de 1 pulgada. No está bien, no funciona, vas a perder tu dinero. Esa vez, ay, me encantaría poner aquí el nombre y quemarlos así, quemarlos, porque es lo que se merecen los condenados. En esa ocasión era un señor que vivía por allá, muy, muy, muy lejos de donde yo estaba, allá por Oaxaca, por Michoacán, por esos rumbos, ¿no? Por abajo del país. Y entonces me vendió una suculenta que era una medusa, una onion medusa que me costó, no recuerdo, como 500 pesos, algo así más o menos. En aquella época eran muy caras esas suculentas, la onion medusa estaba muy, muy caro, como en 700 pesos. Y yo de tonto, pues la compré muy chiquitita y lo que pasó es que no se adaptó y se petateó.
yo en otro video te comenté, nunca compres las suculentas en macetitas chiquitas. ¿Qué pasa? Mira, hay personas que tienen la idea o la creencia de que las suculentas deben de cultivarse en un sustrato que apenas tiene tierra. Y entonces la siembran en vermiculita, perlita, con muy poquita tierra, casi no riegan la suculenta y la cultivan como un cactus. La suculenta se va acostumbrando a esa forma de cultivo y entonces las raíces como que están muy deshidratadas. Cuando tú quieres cambiarla y hacer que la suculenta crezca más, ya no se puede, porque esa raíz está mal, está como débil, como deshidratada. ¿Qué tienes que hacer? Decapitar las raíces y volverla a sembrar. Pero ¿cuál es la bronca? ¿Cuál es el problema? Que cuando tú agarras esa suculenta decapitada que ya viene mal de las raíces y la intentas poner en una suculenta, en una tierra que esté bien, probablemente no te vaya bien. Ustedes saben que la decapitación de suculentas no es tan fácil y que tiene un proceso. Por ejemplo, que nada más puedes decapitar en la época de calor, que lo ideal sería solo primavera, porque en verano también ya hace muy exceso de calor. Nunca decapites en otoño ni invierno. Y entonces tú, ya viene la suculenta chiquitita, chiquitita, que haz de cuenta que hasta la sacan de una hoja, que encima la cultivaron en un mal sustrato, viene a ti, la quieres decapitar, la suculenta no te va a vivir, no va a sobrevivir, y lo más seguro es que pierdas tu dinero. El otro detalle es que puede la planta estar infectada de cochinilla algodonosa, de hongos, de parásitos, de bacterias, de todo tipo de cosas. Y entonces, siempre que compras la suculenta muy chiquita, 80% de seguridad es que no te va a sobrevivir. Siempre invierte más en esas suculentas caras, porque son caras. Si tú quieres comprar una suculenta así muy fina, muy... Métele bien los 1,000 pesos y no seas codo y desembolsa lo que es por una suculenta de buen tamaño, que de algún modo ese tamaño grande va a tener la garantía de que no se te va a echar a perder, que no se te va a pudrir la suculenta. Eso me ha pasado con muchos vendedores, que también no te dicen en qué condiciones viene la raíz, las plantas pueden tener nemátodos, las plantas vienen tan mal que te van a afectar mucho. Otra de las cosas que también me pasó con vendedores de suculentas es que me mandaban las plantas con hongos. Una vez me mandaron una planta con una roya, me fue fatal. Todas las plantas se me pusieron mal. La otra también me ha pasado que las suculentas caras te las venden, pero traen hongos, royas, traen hasta cochinilla algodonosa y tú ves que la persona lo que hizo fue que agarró la suculenta, la metió en un balde con Captán o con algún antihongo y así te la venden. Son así de descarados los vendedores de suculentas. Yo te podría decir muchas cosas y aquí te podría dar nombres. Mira, este vendedor no te confíes, este vendedor, este vendedor, este vendedor, etcétera, etcétera. Pero el caso es que a ellos les da flojera especializarse, no quieren aprender más de suculentas, no quieren educarse más acerca de los problemas fitosanitarios, es decir, son flojos. Muchos de los vendedores son flojos. Es muy difícil que tú encuentres un vendedor de suculentas que sea honesto, porque conforme va pasando el tiempo se van amañando. Ellos se van amañando y lo único que les interesa es tu dinero. No les importa su prestigio, no les importa que hagan feliz al vendedor. Y eso me ha pasado muchas veces. Ustedes no tienen una idea de cuántas veces y cuántos vendedores que según eran grandes vendedores y que según eran muy buenos vendedores, de que aquí te los podría poner patrañas, ¿eh? La verdad es que es muy difícil encontrar un muy buen vendedor y les tienes que estar soportando incluso que te vendan mal las plantas. O sea, de verdad que eso pasa muy a menudo. Desgraciadamente lo tienes que vivir porque como la suculenta es una planta tan específica, no la puedes estar comprando directamente en tu ciudad. A veces también pasa que los vendedores son bien colmilludos, bien hambriados y te quieren aumentar los precios y te aumentan 3 veces el precio. ¡Uy! Aquí podría darte el nombre de una página que es tan mamona y sangrona que no es capaz ni de contestarte los mensajes que le haces a través de WhatsApp. Sorry. Y se supone que son de esos vendedores muy highs, muy pipiri nice, que venden suculentas de Shanghái, Japón y quién sabe desde dónde se las sacan. Y te las dan 3 o 4 veces más caras. Y ni siquiera te contestan. También es verdad que hay vendedores muy sangrones, muy elitistas, como alguna influencer que anda por ahí, que hasta te pide de requisito que tienes que estar pagando un derecho de entrada,
que tienes que tener un monto mínimo de compra. Ustedes no hagan, de verdad que no le compren a este tipo de gentuza. Porque, por ejemplo, si tú te vas a las reglas de nuestro país, a las reglas del mercado, tú no puedes pedir un mínimo de compra para vender un producto. Por ejemplo, si yo tengo suculentas X y Y, no te puedo decir, ay, el mínimo de compra es de 700 pesos para podértelas vender, o el mínimo de compra es de 1500. Esas son sangronadas. Aquí me gustaría decir una palabra que termina en hadas, de gente que es aprovechada, ridícula y aborazada. Así es como yo lo veo y así lo he vivido. ¿Por qué? Porque en el mercado hay normas y hay reglas y uno tiene que ser justo. Si tú quieres venir y ver mis suculentas, lo que tú te quieras comprar, así sean 15 pesos, 20 pesos, yo no te puedo poner un monto mínimo de venta, ni tampoco andarte metiendo y seleccionando y discriminando al cliente y decir, este cliente sí le voy a vender, a este cliente no le voy a vender, a este cliente fulanito, sutanito. A mí me caen muy gordas ese tipo de influencer que hace eso, porque la verdad es gente que navega con una cara así de, ay, soy linda, soy buena gente, pero la verdad es que son monstruitos que lo único que hacen es aprovecharse de la gente. Y eso es muy común. Ten mucho cuidado con estos vendedores, coméntame tus experiencias, quiero escucharte. Seguro que has tenido una muy mala experiencia con vendedor y seguro que en alguna ocasión se han aprovechado de que como estás a distancia te mandan cualquier cosa en mal estado y qué puedes hacer, ¿no? Es muy difícil comprar en redes sociales, tienes que formular una relación con tu vendedor y en el otro capítulo hablaré de cómo llevar una buena relación, cómo encontrar un buen vendedor de suculentas, te voy a dar algunos tips, pero creo que está interesado este capítulo. Yo soy Don Suculento, te mando besos y saludos y nos vemos hasta la próxima.